Hermanos, buenos días a todos, ¿cómo están? Qué bueno, me da mucho gusto verles en esta su casa, Calvary Chapel Jardín. Ya vamos cumplimos 2 meses ya, ¿verdad? Aquí, y estamos muy contentos porque seguimos avanzando aquí en el reino de Dios. Y hay caritas nuevas, familias nuevas que se integran, y es una gran bendición para mí poder ver que el Señor está trayendo a los que han de ser salvos a esta su casa. Bueno, vamos a comenzar, pero vamos a ponernos en manos de Dios como siempre lo hacemos y vamos a orar. Padre amado, Señor, te damos toda la gloria y la honra a ti. Muchísimas gracias, Señor, porque nos permites adorarte a través de estas alabanzas, esta adoración tuya, Señor, y ministras a nuestros corazones mientras nosotros queremos ministrarte a ti. Eres tan bueno, Señor. Ahora, Padre, queremos pedirte también que nos ministres a través de tu palabra, que nos ayudes, Señor, y podamos recibir tu instrucción con agrado, Señor. Una instrucción, una dirección, una exhortación, una edificación que venga de parte de ti, para que podamos nosotros glorificarte con nuestras vidas y cada día parecernos más a tu Hijo Jesucristo, que esa es la meta, Señor, por la cual estamos aquí. Gracias, Señor, por esto. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a seguir la lectura de nuestra Biblia y vamos a abrir a nuestras Biblias en Lucas capítulo 5. Vamos a dar comienzo con Lucas capítulo 5 y en esta ocasión sí vamos a comenzar y terminar ese capítulo. Así es que abran sus Biblias y vamos a leer Lucas 5 del 1 al 11 en primer lugar. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ok, entonces continuamos con el Evangelio de Lucas, y la verdad es de que Lucas tiene muchos detalles acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Detalles que proporciona Lucas no los puedes encontrar en otros evangelios. Lucas en sí resalta mucho los prodigios y señales de nuestro Señor Jesucristo, y también las parábolas. Están casi todas las parábolas ahí en Lucas. Entonces es por eso que Dios puso en mi corazón compartir con ustedes el Evangelio de Lucas, para que pudiéramos notar muchos detalles y en un solo evangelio pudiéramos conocer más de los demás evangelios. Y vamos a estar combinando los diferentes evangelios para poder ver las diferentes perspectivas de los apóstoles que escribieron estos evangelios. Ahora, vamos a ver los siguientes detalles de lo que acabamos de leer. En primer lugar, me gustaría explicar que Lucas no describe cronológicamente los sucesos. Si pueden notar, en el capítulo 4 ya nuestro Señor Jesucristo estaba acompañado de los discípulos, y ahorita está hablando del llamado de los discípulos. No está cronológicamente ordenado por tiempo, pero sí por importancia para Lucas. Él describe más detalles
de los milagros, prodigios y señales, como le estaba diciendo. Entonces, mira conmigo la diferencia entre Mateo y Lucas sobre este mismo suceso y vamos a ver lo que estábamos diciendo, lo vamos a apreciar un poquito más. Vamos a ir a Mateo 4 y vamos a leer Mateo 4 del 18 al 22. Es el mismo suceso, pero narrado por Mateo. Mateo 4, 18 al 22. Vamos a leerlo. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Ok, ¿puedes apreciar la diferencia entre Lucas y Mateo? No aparece el milagro de la pesca ahí. Entonces Lucas hace ese énfasis en los milagros. Sucedieron, y también Mateo sabe que sucedió, pero Lucas hace más énfasis en eso. Y Mateo tiene otras características, pero en general los cuatro dicen lo mismo, pero de diferentes perspectivas, los cuatro evangelios. Lucas detalla más, como les decía, el encuentro con Jesús entre Simón, Pedro, Andrés y Jacobo, los cuales eran compañeros de oficio. La verdad es que el milagro de la pesca a cualquiera podría dejar asombrado. Ellos sabían que no había nada en ese lugar, ya habían navegado toda la noche y ya habían dejado sus barcas, descansaron y encontraron que Jesucristo estaba predicando ahí. Entonces Jesucristo ocupó sus barcas de Simón, Pedro, Jacobo y Juan para subirse y poderles predicar el evangelio. Terminando del sermón que estaba dando, les dijo que fueran ahí. Y la característica principal de lo que podemos notar aquí es el llamado de Pedro. ¿Cómo acudió Pedro a ese llamado? Pedro, en primer lugar, no se conformó con la abundancia de la pesca, no se quedó maravillado nada más con la cantidad de dinero que iba a recolectar por tal abundancia de pesca, sino que dejó todo atrás y no se aferró solo al favor de Dios, al milagro de Dios que hizo en su vida, sino que siguió al autor de los milagros que le sirvió, al igual que Juan y Jacobo, después de nombrar los hijos del trueno, no sé si se acuerdan ustedes. Entonces, en capítulos pasados hayamos visto que sí, Dios es un Dios de milagros y puede hacer un milagro en tu vida, pero lo más importante es el milagro de tu salvación. Y en eso tenemos que enfocarnos. Hay muchas personas que se enfocan en recibir los favores de Dios nada más, pero se quedan a medias, porque lo más importante es seguir a Jesús. Pedro y Andrés, su hermano, siguieron a Jesús incondicionalmente y dejaron su pesca y dejaron su milagro atrás y le siguieron. Y por eso es que hemos nombrado a esta prédica: deja tu barca, deja tu red y sígueme. Porque el Señor eso es lo que quiere, que dejes atrás todo para poderle seguir. Y para eso vamos a tener 6 elementos que se destacan en este capítulo de Lucas, y el primero de ellos es el siguiente: reconocer a Cristo, obedecer su palabra y reconocer tu condición como pecador. Nota lo que hizo Pedro. En primer lugar, reconoció a Cristo como su maestro. Obedeció a las palabras del maestro. Al ver el milagro, se postró delante de Jesús y se reconoció como pecador. Eso es lo que hizo Pedro cuando vio ese milagro. Le dijo: maestro. Posteriormente se postró y dijo: no soy digno de ti, no soy un pecador. Pero también tuvo una condición muy usual
que normalmente tenemos todos los que tenemos un encuentro con el Señor. Los creyentes creemos que no podemos acercarnos a Dios porque somos pecadores. Pedro dijo a Jesús: apártate de mí porque soy pecador. Es verdad que la santidad de Dios no permite acercarnos a Él porque morimos, pero el sacrificio de Cristo y su perdón nos ha permitido acercarnos a Él confiadamente y al trono de la gracia, dice la palabra de Dios, para alcanzar el oportuno socorro, ¿verdad? Para alcanzar esa misericordia de Dios. Así que no te dejes engañar por el enemigo que te dice que eres un pecador y que no mereces estar cerca de Jesús. O quieras esperar a limpiarte por ti mismo tus pecados para poderte acercar a Él. Él es el que te va a limpiar. Así que acércate, sucio, tal y como estás, pero con el deseo de ser limpiado por su preciosa sangre. Arrepiéntete y pide perdón, y después haz lo que Pedro: sigue a Jesús. Deja tu red y tu barca, deja todo atrás, tu pecado, tus deseos, tus sueños, todo déjalo atrás y sigue a Jesús, y vas a ver todas las recompensas que vas a obtener. En primer lugar, la salvación, y en segundo lugar, lo que dice nuestro Señor Jesucristo: ninguno que haya dejado padre, hermana, hermano, hijo, nuera, casa, dice, no ha recibido más de lo que dejó aquí en la tierra y en el cielo. Y esa es una promesa de nuestro Dios y tenemos que creerla. Confía ciegamente. Esa es la fe que tenemos. Muchos no podemos decir, bueno, es que si dejo esto, ¿cómo me voy a mantener? O sea, si dejo esos hábitos, por ejemplo, no sé, de corrupción, es que me traen buenos ingresos. O sea, hay trabajos, por ejemplo, yo sé, veo a los de transportes, la verdad me da mucha tristeza, pero cada vez que yo voy por la Ruiz Cortines, los de transporte parecen limosneros y están así, nada más, agarrando las monedas, ¿sí? Imagínense a alguien que esté aquí oyendo eso y Dios te está diciendo en este día: tienes que dejar esa corrupción, tienes que dejar eso atrás y confía en mí. Tú no vas a necesitar de esas monedas ni de esa limosna, yo te voy a sostener. Pero busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y es lo que tenemos que dejar. A eso emula la barca y la red. Pedro estaba dejando su sustento ahí. Pedro estaba dejando su oficio ahí. No era cualquier cosa. Pedro tenía familia. Pedro tenía esposa. Tenía suegra, lo vimos el capítulo pasado. Porque tenía esposa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hizo Pedro, eso es lo que hizo a Andrés, Jacobo y Juan. Y cada seguidor de Cristo tiene que dejar todo lo que te deja en ese puerto, todo lo que te deja anclado, todo lo que te deja no poder seguir a Jesús. Yo no te estoy diciendo que dejes tu trabajo, yo no te estoy diciendo que lo hagas si no es necesario, pero si es necesario tienes que hacerlo. Yo estoy diciendo que confíes en que cada vez que obedezcas al Señor vas a recibir bendición y vas a recibir el sustento. Tienes que dejar tus afanes, tus preocupaciones, todo eso lo tienes que dejar atrás y confiar en el Señor. Eso es lo que vamos a aprender. Y ese es el primer punto, y me adelanté al segundo punto, que es, el segundo punto es: deja atrás tu barca y tu red. Pedro y los demás dejaron todo atrás para seguir al Mesías. Pedro al instante reconoció a Jesús como maestro. Tal vez ya has oído hablar de Él, de Jesús, pero nunca has tenido un encuentro con Él. Hoy en día te puede suceder a ti en este momento, si tú todavía no lo has conocido, no has tenido un encuentro. Tal vez has oído hablar mucho de Jesucristo, tal vez sepas que es un maestro, pero tal vez nunca has tenido un encuentro con Él. Ahora bien, tal vez puedes decir: pero Pedro vio un milagro, por eso es que le siguió. Pero recuerda que los fariseos vieron muchos milagros y no le siguieron, sino lo crucificaron.
La verdad es que Dios sigue haciendo esos milagros cada vez que un pecador se arrepiente y es convertido. Ese es un milagro muy sorprendente, ¿a poco no? Es el milagro más grande que pueda haber, un arrepentido, alguien que deja su pecado atrás y que decide seguir las enseñanzas de Jesús. Es un milagro maravilloso, que yo quisiera verlo todos los días, y es por eso que tenemos que predicar este evangelio. Dejó todo atrás Pedro, pero recibió mucho más de lo que él dejó. Pregúntate ahora mismo, ¿qué es lo que te estorba para seguir a Jesús verdaderamente? Medita en tu corazón, ¿qué es lo que me ancla? ¿Qué es lo que me detiene para caminar como Jesús quiere? Eso es necesario para poder ser un seguidor de Cristo. ¿Qué es lo que me impide para estar cerca de Él? ¿Qué cosas me estorban? Y todo lo que veas que te estorbe, déjalo atrás. No te preocupes por nada, así como lo hizo Pedro. Ahora, a ver, ya había dicho, bueno, es que sí lo adelanté, la verdad, me dejé llevar, lo voy a volver a repetir. ¿Cómo puedo saber si mi trabajo me impide seguir? Ya les dije, es a través de ver si ese trabajo corrompe, si ese trabajo está fuera de la voluntad de Dios. Claro que tienes que orar al Señor para que te ayude y te dé dirección y cambiar tu camino. Pero no nada más son los trabajos, son los hábitos, los vicios, las amistades. Todo lo que te aleje del Señor se tiene que dejar. Se tiene que dejar. Y es necesario hacerlo. Ahora, ¿va a ser en mis fuerzas? No, no va a ser en mis fuerzas. Mi fe va a ser en Cristo y Cristo lo va a hacer. Pero tienes que estar dispuesto. Cuando Dios vea que tú tienes un corazón dispuesto a dejarlo, Él va a ver tu imposibilidad para poderlo hacer. Y Él lo va a hacer por ti, porque has confiado en Él. Pero lo primero que tienes que hacer es seguir su camino. ¿Qué es seguir su camino? Es seguir su enseñanza. ¿Y cómo puedes seguir su enseñanza? Yendo a la palabra de Dios. ¿Sí? Y estamos aquí como iglesia precisamente para guiarte en el camino de Jesús. Para eso está constituida la iglesia, para instruirte y para poderte capacitar para que tú puedas seguir un camino hacia Jesús. Y es por eso que estamos aquí. Entonces, ¿qué debo de hacer si ya escuché el llamado? Tengo que comenzar a obedecer su palabra y tengo que empezar a congregarme y empezar a entender qué es lo que dice la palabra de Dios y poderla obedecer poco a poco, comenzar a obedecer poco a poco su palabra. ¿Y por qué digo poco a poco? ¿Qué más quisiera que fuera de la noche a la mañana todo, verdad? Pero la realidad es de que hemos estado tan corrompidos por este mundo durante toda nuestra vida que necesitamos tiempo para sacar todo lo que tenemos aquí, desecharlo a la basura y ponernos la mente de Cristo. Ahora bien, y tú te preguntarás también, porque dije, ¿por qué debo dejar mis proyectos, mis sueños, mis deseos? Bueno, la verdad es de que Dios tiene mejores proyectos, mejores sueños para ti, mejores planes de los que tú tienes, aunque no lo creas. Y mira lo que dice la palabra de Dios, el por qué. En Isaías 55 vamos a ir, Isaías 55, y vamos a leer 8 y 9. Vamos a Isaías, vamos a esperar un momento para los que tienen la buena costumbre de buscar en sus Biblias. Isaías 55 y vamos a leer el 8 y el 9. Vamos a leer la palabra de Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ok, es por eso que tú debes dejar esos planes, porque son mejores, porque los caminos del Señor no son los tuyos.
Mira también Jeremías. Vamos a Jeremías. Adelantito nada más. Y vamos a leer 29, Jeremías 29, y vamos a leer del 11 al 13. Jeremías 29, del 11 al 13. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, pero daros fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Para que Jehová cumpla los pensamientos que tiene Él en tu vida, primero tienes que invocarle, ir a Él y orar a Él, y Él te va a oír. Pero tu corazón ya tiene que estar dispuesto a entregar todo eso que te estorba, para que Él pueda cumplir sus pensamientos en los tuyos, que son mejores. No hay otra manera, hermanos. Si crees que esta palabra que dice la Biblia es verdad, entonces, ¿qué esperas para dejar lo que te estorba? Deja tu barca, deja tu red y síguele. Ahora bien, recuerda que lo que tú piensas que te estorba debe ser filtrado por la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque puedes entrar en tu pensamiento que tu marido o tu esposa te estorba y vas a querer divorciarte, y eso no va alineado con la palabra de Dios, porque somos mal pensados los hombres, ¿verdad? Es que mi mujer me estorba para seguir a Cristo, voy a cambiar de modelito. Y eso no es así, hermanos. Eso va en contra de la palabra de Dios. Es por eso que necesitamos nosotros filtrar y saber, a ver, Señor, ¿qué es lo que verdaderamente me estorba para seguirte? Pues mis malos hábitos, mis amistades, ¿sí? Mis malas costumbres, mi trabajo. ¿Qué me estorba? Pero tiene que ser filtrado por la palabra de Dios, porque también dices, no, es que me estorba mi trabajo y me voy a dedicar a ti y voy a estar en mi casa orando y leyendo, y nada más vas a estar en tu hamaca viendo Netflix. Entonces, no es nada más por tus propios pensamientos que vas a pensar tú y dejar algunas cosas que pienses tú que te estorben, sino que tiene que ser filtrado, porque dice la palabra de Dios, el que no trabaje, que tampoco coma. Entonces no vas a dejar de trabajar, ¿verdad? Al menos que tengas un llamado completo al servicio del Señor, y eso también el Señor te lo va a revelar. Vamos a seguir leyendo en Lucas y vamos a leer Lucas 5 del 11 al 16, por favor. Vamos a Lucas 5 y vamos a leer del 11 al 16. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con él rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendió él la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él, y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve. Le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Muy bien. Entonces, de estos versículos tenemos el tercer punto para poder seguir a Cristo. Y el tercer punto es... No agarra. Sé humilde, humíllate y arrepiéntete. De esta lectura podemos observar en primer lugar cómo el leproso, al momento que vio a Jesús, se postró totalmente en su rostro en tierra, dice la palabra de Dios. Esta posición es de rendición y de humillación. Es bien sabido que la lepra simboliza el pecado.
hay dos cosas que podemos apreciar en este pasaje. La primera es que el leproso se rindió ante Cristo, se humilló humildemente y le pidió. Pero también se puede apreciar la fe del leproso, porque le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Él estaba seguro que Cristo podía limpiarlo y dijo: si quieres. El leproso no dudó, él creyó y pidió con humildad. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día hay algunas iglesias, y no por criticar, porque no estoy diciendo nombres, pero es una realidad, que te están enseñando a ordenarle a Dios. Decláralo, decrétalo y tenlo. Con fe, tú se lo dices al Señor y Él te lo va a dar. Y eso no habla la palabra de Dios. La palabra de Dios te da la posibilidad de que cuando tú le pides a un Dios todopoderoso, imagínense nada más al presidente de la República, tú vas a tener la oportunidad de presentarte delante del presidente de la República y hacerle una petición. ¿Tú cómo vas a llegar? ¿A poco vas a llegar? Quiero que me des esto, pero ahorita mismo. ¿Verdad que no? Es un presidente de la República. Ahora imagínate al Dios todopoderoso, creador de todo el universo. ¿Cómo vas a llegar exigiéndole a Él? Tienes que llegar en señal de rendición, de humillación, como lo hizo el leproso, y hacer tu petición humildemente, como lo hizo el leproso. Y también el leproso sabiamente dijo: si quieres. O sea, él sabía que existía una posibilidad de que Dios no quisiera. Y esa es la posibilidad que tenemos todos nosotros cuando nosotros pedimos al Señor. Hay una posibilidad que Él diga que no. Y muchas iglesias están enseñando contrario a esto, que es la palabra de Dios. Y cuando no recibes, es que no pediste con fe. O es que estás en pecado. Y no es la verdad. La verdad es de que hay posibilidad que Dios te diga que sí, que Dios te diga que no, o que Dios te cumpla posteriormente y te diga: espera. Esas son las tres posibilidades cuando llegas al Señor. Entonces, en lugar de seguir el patrón bíblico de la petición en humillación, en humildad y en arrepentimiento, ellos exigen. Los que aprenden de esta manera, estamos hablando. En segundo lugar, la otra cosa que podemos apreciar en este pasaje es que el leproso ya no quería estar en esa condición de pecado en su vida. Él ya no quería ese sufrimiento. Él quería ser limpiado. Él estaba abatido por su condición, pero él estaba dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Pues le dijo: si quieres, puedes hacerlo. Cristo siempre va a querer, algunas veces va a querer sanarte de alguna enfermedad. Algunas veces lo va a hacer. Pero Cristo siempre va a querer salvarte. Siempre va a querer salvarte. Ahí sí no hay duda, hermano. Cristo se preocupa más por tu alma que por tu cuerpo. Así es que si tienes una enfermedad, pídele al Señor. Pídele al Señor con todas tus fuerzas, pero humildemente. Arrúllate delante de Él y acepta su voluntad. Pero hay una bendición que podemos tener aquellos que creemos por fe que ya somos salvos, que es lo más importante. Que si no recibimos esa sanidad física, hemos recibido la salvación de nuestro Señor Jesucristo, y con eso tenemos más que suficiente. Vamos a ver el cuarto paso que tenemos que cumplir para poder seguir a nuestro Señor Jesucristo. El cuarto es: recibe el perdón de Dios, levántate y anda con Él. Para esto vamos a leer Lucas, vamos a seguir nuestra lectura en Lucas 5 y vamos a leer del 17 al 26.
Vamos a leerlo. Y aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en él un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro, ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo. A causa de la multitud, subieron encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio, delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Ok, bueno, entonces vamos a ir al contexto. La verdad es de que ya había adelantado la vez pasada, porque lo puse como ejemplo, esta parte de la Biblia acerca del paralítico y sus amigos. ¿Por qué lo puse en contexto? Porque estaba diciendo que por la fe de ellos fue sanado y salvado el paralítico, y había exhortado aquí a la iglesia a que por tu propia fe tú también puedes ayudar a acercar a alguien a Cristo. Y es lo que hicieron estos amigos. Vieron que había obstáculos para poder llevar a Cristo al paralítico, al necesitado, y todos esos obstáculos los evadieron y subieron al techo y abrieron el techo y bajaron al paralítico. Cuando vio eso, nuestro Señor Jesucristo se asombró, dice, de la fe de ellos, o sea, de la fe de los cuatro que estaban ayudando al amigo. Y había exhortado a la iglesia la semana pasada a que nosotros tengamos esa misma condición de llevar al amigo a Cristo, de llevar y sortear todos los obstáculos para que tu amigo pueda llegar a escuchar la palabra de Dios, para que tu amigo pueda estar postrado delante de Dios, y para que tu amigo no solamente reciba la sanidad, sino la salvación de su alma. Y es por eso que había expoliado, como ahora le dicen los chavos, estos pasajes de la Biblia. Entonces el paralítico fue sanado por la fe de ellos, y por la voluntad de Dios también fue perdonado, e inmediatamente se levantó y obedeció a la palabra de Dios. La semana pasada, como les dije, aprendimos que tu fe puede ayudar a salvar a otros si los llevas a Cristo, e interceder por ellos, o por él, o por ella, por tu amigo, tu primo, vecino, hermano, primo, para que sea perdonado y se levante y ande con Cristo. Ahora me gustaría destacar algunos aspectos de este versículo. Solo son algunas observaciones. La primera es que Cristo conoce nuestros pensamientos, y que los pensamientos los equipara a que salen del corazón. Nuestros deseos, buenos o malos, nacen del corazón y suben al pensamiento. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir a Mateo 15 y vamos a leer del 19 al 21. Mateo 15, 19 al 21. Vamos a leerlo. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ahora mira también lo que dice Santiago acerca de esto, pero vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Esa no la busques, la vamos a leer como está aquí.
Yo lo voy a leer porque creo que Edgar no la tiene en Nueva Traducción Viviente. Vamos a ir a Santiago 4, del 1 al 3, y lo voy a leer así. Santiago 4, del 1 al 3, para quien anota, anótenlo, ya lo pueden ver ahí. Dice: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselos. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aunque cuando se lo piden tampoco lo reciben porque lo piden mal, con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Eso es lo que dice en la Nueva Versión Internacional. No, Nueva Traducción Viviente, perdón. Entonces, ¿has escuchado esta frase trillada que dice: yo voy a seguir a mi corazón? ¿Sí? ¿Alguien la ha escuchado? Pues una mentira del mundo. Que dice la palabra de Dios: el corazón es perverso y engañoso. ¿Y de dónde nacen los deseos? Del corazón y los malos pensamientos. Y Dios quiere y conoce la condición de tu corazón. ¿Por qué lo digo? Porque está en el pasaje que dice: y cavilaban ellos. Y les dijo: ¿qué tienen en sus pensamientos ustedes? Por eso estamos viendo esto. Nuestro Señor Jesucristo conoce nuestro corazón perverso y engañoso, y no por eso lo desprecia, no por eso lo desecha. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lo dice mucho mi hermano Iván, Salmo 51. No desprecia un corazón contrito y humillado. El Señor nunca desprecia un corazón, aunque el corazón es perverso y engañoso. Pero Él quiere limpiar tu corazón. Él quiere que le entregues tu corazón. Y si tus malos deseos o tus malos pensamientos o tus objetivos no están trazados conforme a la voluntad de Dios, tienes que entregarlos. Tienes que entregarlos al Señor. Los corazones de los fariseos estaban contaminados con sus malos deseos, con sus intereses mezquinos que buscaban solo una posición de comodidad y de jerarquía sobre su pueblo. Es por eso que no querían que Cristo viniera y les quitara esa autoridad y esos privilegios que ellos tenían. Otras de las cosas que es importante destacar es que Cristo tenía el poder para sanar enfermos, pero también tenía autoridad para perdonar pecados, porque solo Dios tiene esa autoridad. De tal manera que en este pasaje concluimos que Cristo declara que es Dios. Y no hay duda de eso. El quinto paso que debemos de cumplir para poder seguir a Cristo es el siguiente. El quinto paso es: alégrate y comparte con otros a Cristo y no mires atrás. ¿Cómo lo vamos a aprender esto? Vamos a ahí mismo Lucas en 5 y vamos a ver del 27 al 32. Lucas 5, 27 al 32. Este pasaje es el llamamiento de Mateo, el llamado Leví. Y vamos a verlo. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La verdad es que hay muchas cosas que aprender aquí, pero mira, vamos a aprender de los apóstoles de Jesucristo. Ellos tuvieron muchas fallas. Sin embargo, una de las cualidades que tuvieron fue que lo dejaron todo para seguir a Cristo. Ellos se dispusieron a dejar todo atrás, y fue por ello que Cristo pudo obrar en ellos. No se aferraron a su pasado o a su trabajo o a su familia, sino que siguieron a Cristo incondicionalmente. Dicen que Leví era un publicano, era un recolector de impuestos. Hizo lo mismo, dejó todo.
Él seguramente estaba sentado en la mesa de los tributos y tenía muchas cosas, muchas dinero, chivos, vacas, burras, gallinas, no sé. Y todo eso lo que estaba a su alrededor, dicen que se levantó y lo dejó todo atrás. Todo lo dejó por Cristo. No mires atrás. Tú tampoco debes de mirar atrás para poder seguir a Cristo. Vamos a seguir leyendo Lucas 23. Vamos a leer, Lucas 9 del 23 al 25. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera perder, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Qué hubiera aprovechado Leví si no hubiera podido dejar todo atrás? Como aquel joven rico que no pudo dejar sus bienes. Dice que cuando el joven rico se dio cuenta que se dio la vuelta y se fue, cuando le dijo, deja todo, véndelo todo y dalo a los pobres, Jesucristo dice que entristeció su corazón, se entristeció porque no pudo dejarlo. Pero contrario a esto, Leví dejó todo y siguió a Cristo. Y mira lo que dice también ahí mismo Lucas 9, pero en el 62. Vamos a leerlo, Lucas 9, pero vamos a leer ahora el 62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cuando tú miras atrás, una vez que ya hayas decidido caminar con Cristo, es cuando piensas que tu vida estaba mejor que antes. Eso es lo que simboliza mirar atrás. Como lo hizo el pueblo de Israel en el Éxodo, que añoraban todas las cosas que comían y veían cuando estaban de esclavos en Egipto. Despreciaron el maná del cielo, que esta simboliza la provisión de Dios. Cuando se cansaron de ser proveídos de la mano de Dios, desearon regresar a su antigua manera de vivir, desearon seguir siendo esclavos. Y eso es lo que haces cuando decides volver a tu pecado, seguir queriendo ser esclavo del pecado. Si tú sigues continuamente mirando hacia atrás, quiere decir que no eres digno aún del reino de los cielos. Si estás en esa posición, debes de tomar una decisión. Deja definitivamente todo atrás. Yo sé que lo que digo es algo duro, directo, pero es verdad de Dios. Tienes que dejar todo atrás. No voltees a ver tu pecado. El pecado es atractivo, muy atractivo. Pero la palabra de Dios dice que Él te libra del pecado cuando tú confías y sigues a Cristo. Y no hay excusa. Dios te da el poder de hacerlo cuando tú confías en Él, cuando crees que Jesucristo verdaderamente murió por ti para poder liberarte de ese pecado, librarte de esa esclavitud, como lo hizo con el pueblo de Israel. ¿Cómo era posible que Israel estaba despreciando la provisión de Dios y la protección de Dios y volteaban atrás y decían, preferimos ser esclavos pero comer carne? Queremos carne. Y es lo mismo que te dice tu corazón. Yo quiero carne. Yo quiero satisfacerme. Porque estamos en esta carne con unos deseos engañosos que nos invitan cada día a caer en lo que nos atrae. ¿Verdad? ¿Cuál es tu carne que no quieres dejar? El alcohol, las drogas, el cigarro, el adulterio, la pornografía, la fornicación. Esa es la carne de Egipto. Eso tienes que dejarlo atrás y no mirar atrás. Tienes que tomar una decisión, como lo hizo Leví. Y Leví estaba tan contento de haber dejado su vida atrás,
que quiso compartirla con todas sus amistades y dar un banquete a Jesucristo y a sus amigos. Leví reunió a sus amigos con Cristo y dice la palabra que la casa de Leví estaba llena de pecadores. Mateo, el mismo, hizo lo que debemos hacer todos los que obedecemos el llamado: llamar también a los perdidos para que se reúnan con Cristo, para que conozcan a Cristo. Hermanos, tienes la responsabilidad de traer un amigo a Cristo. No digo a la iglesia, a Cristo. A mí no me interesa que la iglesia se llene, nada más que traigas un amigo y lo pongas aquí. No, tú comparte a Cristo con él y ya Cristo se encargará de todo lo demás. O sea, no lo digo para que haya más número de sillas ocupadas, hermano. Lo digo porque ese es nuestro llamado. Necesitamos llevar a nuestros amigos a Cristo. Comparte a Cristo todos los días. Si tú ya eres llamado, si tú ya decidiste dejarlo todo por Cristo, compártelo, porque es en Él que está la salvación. Vamos a seguir leyendo, ya vamos a ir a Lucas y vamos a leer el último pasaje, Lucas 33 al 39. Lucas 5, 33 al 39. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto es que el esposo está con ellos? Más vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Bueno, de estos pasajes bíblicos vamos a aprender el sexto y último paso para poder seguir a Cristo. Renuévate en el nuevo hombre y despójate del viejo hombre. De estos versículos se desprende una enseñanza muy importante: las acciones que debemos de tomar para un cambio bíblico real en tu vida. Permíteme explicarte primero la parábola, pero antes vamos a explicar un poco del cuestionamiento sobre el ayuno. Los discípulos de Jesucristo en ese momento ya no ayunaban, porque no era tiempo para ello. Era tiempo de gozarse en la presencia de Cristo en sus vidas. Era momento de estar alertas de todas sus enseñanzas, a disfrutar cada tiempo que les quedaba con Cristo, porque pronto llegaría el momento que Cristo iba a ser crucificado en la cruz del Calvario. Y después de eso ya ellos tendrían la necesidad de ayunar. Mientras tanto ellos seguían disfrutando del esposo. Ahora bien, después de esto, Cristo nos deja una enseñanza con esta parábola: lo del vestido viejo con remiendo nuevo, y lo del vino nuevo con odres viejas. Ahora sí quiero explicarte cuáles son las odres. En primer lugar, son bules de cuero en las cuales se llenaban de vino y se conservaba el vino ahí. Pero el vino tenía que envejecer a la par del vino la odre tenía que envejecer a la par del vino también. El vino nuevo tenía que ser puesto en una odre nueva para que pasara el tiempo y se añejara y supiera bien. Pero si tú hacías eso de agarrar una odre vieja, ya iba a estar desgastada, y le ponías vino nuevo, ni siquiera iba a durar mucho cuando ya se iba a deshacer y se iba el vino a derramar. Y lo contrario, le ponía un mal sabor al vino. Así es que con esto Cristo nos deja enseñar la renovación de nuestra mente. Pero como que esto no tiene mucho sentido según las parábolas, ¿verdad? Bueno, lo mismo pensaron los fariseos, porque no entendieron, pero ahora lo vamos a explicar. Los fariseos deseaban en primer lugar que
continuar con sus antiguas enseñanzas. Ellos preferían seguir con sus tradiciones, mientras delante de sus ojos se encontraba la revelación de Dios que durante mucho tiempo estuvo oculto. Cristo estaba mostrando el evangelio de salvación. Ese es el vino nuevo. Pero no puede entrar en la cabeza de los fariseos porque ellos ya tenían su mente ocupada con un vino viejo. Por eso es que digo que esta es la enseñanza de la renovación de nuestras mentes. Pero no solo debemos sacar lo viejo, sino debemos de renovar nuestros pensamientos a través de un nuevo nacimiento, para que nuestras odres sean nuevas y pueda entrar en nuestra mente ese vino nuevo que es Cristo. Ahora bien, Cristo no era un parche que se iba a poner sobre una religión judía, o sea, sobre lo que ya estaba. No era solamente un remiendo, está todo esto, pero ahora vamos a poner a Cristo. No, que eso es lo que hacen los judaizantes. O sea, tienen todo lo demás, pero ahora, bueno, vamos a añadir a Cristo, pero un parchecito aquí nada más. O sea, sí, aquí lo tenemos, pero así de chiquitito. Eso no era lo que Cristo nos estaba enseñando. Cristo nos estaba enseñando que venía vino nuevo, que venía una enseñanza que estaba oculta antes para ellos, para los judíos, y esa era la renovación de su mente que tenía que suceder en sus mentes judías con muchas tradiciones, ¿sí? Eso es lo que tenía que suceder, pero pocos fueron los que pudieron entender y escuchar este evangelio de renovación. Pocos pudieron recibir ese vino nuevo, y entre ellos son los discípulos que fueron llamados, ¿verdad? Los 12 apóstoles. Ellos tuvieron que tener un cambio de mente. Ellos eran judíos y tenían muy arraigadas sus tradiciones, y también era un choque cultural lo que estaba diciendo Jesucristo, pero creyeron y dijeron: ok, todo para afuera y venga lo nuevo. Y es por eso que pudieron recibir la salvación. Ahora sí tiene sentido eso de las odres nuevas, vinos nuevos, viejos, parches, remiendos. Ok, muy bien. Bueno, para poder hacer esto, nuevamente surge este versículo que mucho sale aquí en las prédicas. Vamos a ir a Efesios 4 y vamos a leer del 23 al 24. Efesios 4, 23 al 24. Ha estado larga ahora sí la prédica, ¿verdad? Ya son 12:20. No es mi costumbre, pero bueno, vamos a terminarla. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora vamos a ir a Romanos 12 y vamos a leer el 2. Aunque no vayan a sus Biblias, ya léelo, porfa. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la palabra de Dios nos manda, en primer lugar, a renovaos en el espíritu de nuestra mente y vestidos de un hombre nuevo. Y en segundo es en transformarnos en medio de la renovación de nuestro entendimiento, que es lo mismo, ¿sí? Y dejar todo lo que nos habían enseñado acerca de tu tradición, tus creencias, y enfocarte en lo que dice la palabra de Dios, porque esa es la verdad. El revestir son los nuevos pensamientos y las obras que debemos realizar una vez que hemos recibido ese vino nuevo que es Cristo. El cambio de hábitos es lo primero que debemos de hacer, es decir, dejar de hacer lo malo para ahora comenzar a hacer lo bueno. Van a decir que parezco disco rayado, pero es la verdad, les digo. Sale mucho esto aquí porque ese es el evangelio: renovar nuestra mente, cambiar, metanoia, cambio de mente, cambio de dirección, cambio de lo que estaba haciendo mal. Ahora tengo que dejarlo atrás, dejar mi barca, dejar mi red y seguir las enseñanzas del vino nuevo que es Cristo. Y eso solamente lo puedes hacer a través de la palabra de Dios. Vamos a dar por terminada la prédica. Hermanos y hermanas, la exhortación está aquí. Si
Si tú eres una de las personas que ya conoce el Evangelio y que estás aquí, pero estas palabras te hablaron a tu corazón, a tu mente y te dejaron ver que hay algo todavía que no te deja seguir a Cristo y que tienes que dejar tu barca y tu red, yo te invito a que lo hagas. Créeme, hay muchas bendiciones que vas a recibir. Esto es real. Si tú eres de las personas que ya está caminando en el Señor y que has dejado todo atrás, sigue esforzándote y sigue compartiendo el Evangelio para llevar a alguien más a Cristo y que conozca la salvación de la cual tú ya gozas. Y si eres nuevo y por primera vez estás escuchando el Evangelio es este: Cristo vino a morir para el perdón de nuestros pecados. Cuando nosotros creemos en esta verdad y pedimos perdón en el nombre de Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, es cuando nosotros podemos ser libres y decirle al pecado no, y podemos seguirle, pero tiene que ser con fe. Cristo vino para liberarte, para cubrirte a través de su preciosa sangre y perdonarte, porque ese castigo que tú merecías está en esa cruz y Él se crucificó por ti. Ahora tú tienes que morir para poder vivir para Él. Vamos a orar. Bendito Dios, venimos delante de ti para agradecerte, Señor mío. Te quiero pedir, Señor, por cada corazón y cada mente que está aquí, Señor, para que tú, Señor, toques esa mente y ese corazón y les muestres, Señor, lo que deben de hacer para poderte seguir, para que todo aquello, Señor, que estorbe en nuestras vidas sea dejado atrás y no mirar hacia atrás, Señor, sino ver hacia el frente, viendo tus pasos caminando delante de nosotros, mostrándonos siempre el camino para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Gracias te damos. Bendice, Señor, los diezmos y ofrendas, Señor, que son dados. Gracias, Señor. Te pido que bendigas a los que pueden dar y a los que no. Te glorificamos y te honramos y ayúdanos a ser sabios, Señor, para administrar tus recursos para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.